Acá vamos. Hola Verónica. Hola Hola, Mateo. bienvenida. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Acá estamos en este espacio de charla de investigación y pero hoy tenemos también esta colaboración estrecha, ¿no? Con el área de terapia de Takiwasi, ¿no? Acá estamos con Verónica Kamenska, coordinadora terapéutica del Centro Takiwasi, licenciada y con doctorado en psicología clínica en República Checa. Se ha formado como terapeuta en análisis junguiano, abordaje que también aplica en su praxis clínica. Es investigadora también en el campo de la medicina tradicional del Perú y sus posibles aplicaciones en la psicoterapia. Sobre este tema escribió un libro y varios artículos. Bienvenido, Verónica, bienvenida. Gracias Mateo y bueno, gracias también por esta invitación y bueno, espero que algo interesante nacerá de esto. Estoy cierto que sí, porque justamente hoy vamos a hablar de este tema muy interesante, ¿no? De la integración de la medicina masónica a través de la psicoterapia, o sea, del uso de la psicoterapia Mm. y sobre todo con mucha experiencia, digamos, clínica, ¿no? Que tienes tú en el centro Takiwasi desde muchos años, ¿no? ¿Desde cuándo empezaste a venir a Takiwasi a colaborar con este centro? Bueno, en realidad llegué más o menos joven, ¿no? En el último año de la universidad, año 2006, entonces son 19 años, que vine primero sin saber a qué vine. ¿No? Me interesaban rituales de paso de las, digamos, de las comunidades indígenas. ¿No? En esos Mm, tiempos en mi país no se sabía nada de las plantas o de ayahuasca. Y bueno, los caminos me llevaron a Taquibas y me quedé brevemente, pero después volvía para mi doctorado, para un año de estudio y también de proceso personal, de experiencia personal. ¿No? Después estaba un poco entre dos países, volvía para, empezamos a organizar seminarios checos, soy de la República Checa, primero para psicólogos, psiquiatras, después para, digamos, la población más amplia. Y siempre lo combinaba también con investigación. Y bueno, desde hace como 12 años, un poco más que 12 años, me instalé en Perú y empecé a trabajar en Taquihuasi, ¿no? Como ya como una trabajadora, como ujú. psicóloga y luego como coordinadora del equipo terapéutico. Y más tarde también empecé a participar en trabajo con las plantas medicinales, con la medicina tradicional amazónica. Entonces, Ay, qué no bien. es historia tan larga, pero bueno, dentro de mi vida ya, ya son bastante años, casi mitad de mi vida. Claro. No, y además es un recorrido para mí muy interesante. Yo sé que, bueno, tú has hecho tu doctorado, ¿no? Entonces, parte de tu carrera y tu trabajo está dentro de la investigación científica. Y acá, como estamos en esta charla, ¿no? Por lo menos yo como responsable del área de investigación de Takiwasi, me interesa, ¿no? También tener... sí, dialogar con investigadores, pero a la vez tú eres también terapeuta, ¿no? O sea, bien metida adentro del tema clínico. Y por eso acá es un placer de verdad estar contigo hoy y compartir un poco lo que este tema de central, ¿no? Para Takiwasi, ¿no? Tratamiento de drogadicción, salud mental un poquito más en general y la integración entre esto ¿no? Abordaje tradicional y de la psicoterapia actual. Aunque estoy por esto también muy curioso, ¿no? Un poco de escuchar cómo fue tu evolución en este sentido, ¿no? De una investigadora occidental con licenciatura y hasta doctorado en psicología clínica y luego este encuentro, ¿no? Con los curanderos y todo lo que ha ido evolucionando, ¿no? También en tu mirada, sí, de investigadora, sí, también, pero en tu mirada como terapeuta, ¿no? En tu práctica. A ver si nos puede contar algo sobre esto. Sí, aunque es un tema bastante amplio, ¿no? Yo creo que los que somos terapeutas
sabemos que no se puede totalmente separar, digamos, lo que es el conocimiento teórico de la vivencia personal de uno, ¿no? Mm, Porque para terapeutas o por lo menos psicólogos, a la vez uno es como el instrumento de su trabajo, ¿no? Que hay una formación, digamos, académica o digamos, también el posgrado, cursos, pero la principal, digamos, herramienta o lo que es después el trabajo terapéutico, lo que terapeuta puede dar, viene también del proceso personal. No, no podemos como, digamos, volvernos solo como cerebro, porque pasa también a través de nuestra humanidad, digamos, la formación. Entonces, lo que pasa en el proceso personal de terapeuta, en sus vivencias, en su trabajo personal, es lo que después se vuelve también parte de su visión como terapeuta, ¿no? También de su, digamos, de su abordaje y de lo que puede aportar al paciente. Entonces, un poco para responder esta pregunta tuya, siempre, ¿no? De alguna manera, si debería decir lo que la medicina tradicional amazónica aportó en mi visión de psicólogo, debo ahí un poquito también tocar mis temas personales, porque pasó a través de mi propia experiencia, ¿no? ujú, Obviamente, en 32 años que tiene Takiwasi, hay también un cuerpo de conocimiento de la institución, de cual yo aprendí, más mi formación de psicóloga, más mi formación en terapia junguiana, más otros intereses que yo tengo, ¿no? En nivel psicológico o de mi espiritualidad católica, pero una parte importante se debe a mi vivencia, ujú. ¿no? Y ahí yo estaba un poco pensando, preparándome a hoy, qué momentos así en este, digamos, camino en Takiwasi con las plantas marcaron mi abordaje como terapeuta, ¿no? Y aquí apunté algunas, aunque eran muchas, ¿no? Pero primero fue, digamos, mi primera experiencia con ayahuasca, que en Ujú, estos momentos, bueno, obviamente como en Takiwasi antes se tomaba una purga para limpiarse, para preparar el cuerpo y otras plantas. Y yo tuve un, digamos, ciclito de 3 sesiones. Primera no vi nada, pero en la segunda y tercera tenía muchísimos aprendizajes sobre mí. ¿No? Yo mm, me acuerdo que escribí como 60 páginas. Bueno, nunca más volví a vivir algo así, creo que era también un tipo de, no sé, iniciación a lo que puede la ayahuasca aportar, ¿no? Pero eran como 60 páginas más que todo sobre mí. Yo dije que era como estar en una escuela de la vida, ¿no? Donde entendí muchas cosas de mi, digamos, de mi pasado, de mi familia, de mi conducta, de por qué siento algunas cosas como lo siento, ¿no? De mis, hoy día diría, no sé, bloqueos emocionales o proyecciones. Entonces, ahí me he dado cuenta que puede ser una herramienta bastante interesante para trabajo terapéutico. Aunque no digo que lo sustituya, porque también en Europa tenemos buenas terapias y creo que es importante que yo tenía también este trasfondo de cierto conocimiento que después nutría con más formación. Pero es una fuente de una información muy interesante, ¿no? Es lo que descubrí en este momento. Y segundo que descubrí, que existe una dimensión, digamos, invisible, ¿no? Porque ahí se me presentaban en esos tiempos, no sé, parecían como, hoy día diría, espíritus de las plantas o, ¿no? Como pequeñas formas inhumanas, medio naturaleza, medio animales, que me mm. curaban, que me enseñaban, entonces, y veía que es algo real, que no era una fantasía porque me decían cosas que yo no sabía de mí o por lo menos no estaba consciente de ello. Y eran coherentes cuando los contemplaba al día siguiente, de alguna manera tenían razón, ¿no? Entonces ahí descubrí, mira, hay algo invisible que existe y que me puede ayudar y dar consejos, ¿no? Entonces fue como un primer encuentro, darme cuenta que ahí está un potencial. Por eso después decidí volver para el doctorado, para profundizar en este tema, Mm, ¿no? Después, segundo punto, creo que me marcó cuando ya estaba un año y me metí más profundamente a mi trabajo personal, que en mi familia habían, como digamos, ancestralmente en otras generaciones, temas así muy, muy pesadas, ¿no? Por ejemplo, bueno, muy pesadas, por ejemplo, vinculadas con la guerra, etcétera. mm, Y en estos tiempos
¿no? Yo empecé acá a participar en las misas y había un padre y yo hice, me acuerdo bien, misa de liberación de árbol genealógico, una misa para los ancestros. En esos tiempos era creyente, pero no, digamos, no iba a las misas, no estaba muy vinculada con la tradición católica. Y después de esta misa, tomé ayahuasca y vi un montón de cosas de mi familia, de mis ancestros que se han liberado. Pero era así como película, ¿no? Cosas así que yo ni no sabía, ¿no? Fuertes. Y después, ¿no? Sin decir nada a mi familia, regresé a mi país y vi que algunas cosas se empezaron a mejorar muchísimo. Hasta la familia empezó a acercarse a la iglesia, muchas cosas se han liberado. Entonces ahí me dije, en estas cosas rituales como son las misas, ¿no? Por ejemplo, hay también algo real y existe una dimensión espiritual que impacta la vida cotidiana, que impacta cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos relacionamos con lo divino, ¿no? Entonces fue para mí también otra experiencia que me marcó, ¿no? Después obviamente le daba seguimiento, profundizaba, pero como algo real yo viví algo y esto tuvo un impacto concreto a mi vida. Entonces no es solo lo psicológico, no es solo la mente o lo que me enseñan en la universidad, pero hay una dimensión más que influye como uno como individuo se siente y cómo está su vida y sus vínculos, ¿no? Después elegí otro, digamos, momento cuando ya era parte de este año y después cuando empecé a trabajar en Takiwase, pasé como 2 años limpiando y profundizando en temas transgeneracionales. ¿No? Y podía claramente en las ayahuascas ver cómo estos temas están como incrustados en mi cuerpo y en mi visión del mundo, de la vida, ¿no? Como si tuviera unos lentes que un poco deforman mi percepción de la realidad, mi percepción de mí o mi estado emocional, ¿no? Y pasé mucho tiempo limpiando estas cosas y veía progresos en mí. Entonces ahí descubrí que también en nuestro cuerpo llevamos cosas que corresponden a otras generaciones de nuestra familia. Puede ser que también otras experiencias, ¿no? En estos temas no me meto porque no lo sé, pero por lo menos de nuestro árbol genealógico. Y sobre todo, ¿no? Descubrí y afirmé que estas cosas llevamos en nuestro cuerpo, ¿no? Y que las plantas tienen este potencial de liberarlos. Por ejemplo, a veces vienen personas y dicen, yo llevo 7 años, 10 años de terapia, pero hay algo que no se mueve. En muchas cosas me ayudo, pero hay algo que no se mueve. Y muchas veces este algo es de origen o espiritual o transgeneracional y mayormente no sale solo hablando porque está en el cuerpo, ¿no? Y las plantas ayudan a abordar esta dimensión corporal, ¿no? Y liberarlo, ¿no? Y a la vez espiritual, porque lo espiritual, igual como lo emocional, está en nuestro cuerpo. Entonces ahí empecé, digamos, ver ese tema transgeneracional, ¿no? Y después, último, 2 puntos que elegí ahí, que con las plantas, sobre todo ayahuasca, pude también ver cómo, ¿no? Me ayudó a ver cómo en nuestro cuerpo llevamos también bloqueos emocionales, ¿no? Que una cosa es entender mentalmente, pero otro ver cómo bloquean el cuerpo y cómo se plasman luego en las proyecciones, ¿no? Digamos que cuando hablamos con la persona no vemos la persona como es, pero desde nuestro bloqueo, hay como data proyector, ¿no? Que sobre un muro blanco proyecta una película, nosotros proyectamos nuestras vivencias. Y sobre todo, para concluir todo esto, que todas estas experiencias llevamos en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es como un documento, un museo vivo, donde están guardadas experiencias de nosotros, de los ancestros, los vínculos espirituales, positivos y negativos, ¿no? Y que las plantas acceden a esta dimensión para liberar y para también conectar y dejar florecer lo bueno, porque hay más cosas buenas que malas, si no, no estuviéramos aquí, ¿no? Entonces, bueno, traté un poco de reducir la respuesta, ¿no? Qué Pero para interesante. mí fue sobre todo descubrir con las plantas que todo está guardado en el cuerpo, todas estas menciones,
¿no? Que somos más que solo la mente y la emoción, que hay muchas memorias en nuestro cuerpo, de, como digo, psicológicas, físicas también, de heridas, accidentes, y espirituales y transgeneracionales, y que la dimensión espiritual es algo real que tiene impacto sobre cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos, y que las plantas pueden abordar estas dimensiones que pura terapia verbal no logra alcanzar. Ay, qué fuerte, wow, me quedé súper fascinado de este recorrido que no conocía y no, me parece súper interesante porque cada vez más veo investigadores y no solo investigadores, ¿no? Terapeutas o gente que le interesa cada vez más, ¿no? Este mundo de, acá en Europa, la planta maestra, la ayahuasca, ¿no? Está cada día más fuerte, ¿no? El debate sobre este asunto. Yo creo que tu experiencia clínica ahí adentro de Takiwasi, esta puede servir mucho, ¿no? Para entender un poco cómo puede evolucionar, ¿no? La mirada, repito, no solamente del lado de investigación, pero sino sobre todo en la práctica terapéutica. Hay un par de cosas que quería retomar de tu respuesta. Esto que me contaste al principio de los mundos invisibles, ¿no? De casi como seres que te ayudaban ahí, te daban consejos o hasta trabajaban en tu cuerpo, ¿no? Y de otro lado, tu formación en psicología junguiana, ¿no? Yo no sé mucho, pero este tema de el inconsciente colectivo, ¿no? Es algo que tampoco se puede ver, o sea, es invisible, ¿no? Pero actúa de alguna forma en la vida, ¿no? De la gente, sí me parece entender. Entonces, no sé si ahí hay de alguna forma un puente que se puede ir pasando o existe una conexión entre estas dos cosas o igual son cosas distintas, ¿no? Tú que tienes estas dos experiencias. Es complejo porque yo a veces me quedo con dudas hasta qué punto, digamos, el Jung, que era fundador, digamos, de la terapia junguiana, no quería compartir todo lo que veía por Mm, miedo de ser rechazado o, ¿no?, señalado como poco científico, o hasta qué punto hubo algún tipo de, no sé, interferencias en su conocimiento, o hasta qué punto llegó hasta cierto punto, ¿no? Porque mm, lo que veo como muy interesante y coherente es todo el lenguaje simbólico y ver que dentro de nosotros hay fuerzas que pueden tener fuerte impacto sobre nuestra vida y que se escapan a lo racional, ¿no? Que muchas veces se ve que la gente dice, yo quiero hacer otra cosa o sé que no es así, pero en mí se despierta, no sé, otra fuerza y estoy ahí en pelea o me domina, ¿no? Así a veces habla la gente, ¿no? Él todo esto ponía en la categoría como de inconsciente personal y colectivo, hablaba de arquetipos, mm, ¿no? Y yo más ahí en la visión de las cosas, yo creo que hay un inconsciente personal, seguro también colectivo, pero después hay algo que más corresponde a la dimensión espiritual, ¿no? Digamos lo que se podría decir, espíritus buenos y malos, demonios y ángeles, de las mm. virtudes, de las cualidades, o también de los defectos, o la iglesia diría de pecados o de sufrimientos, ¿no? Y que necesitan otro abordaje que solo psicológico, ¿no? Ahí creo Mm. que como que Jung se quedó en, como de alguna manera, todo es bueno y todo vamos a explorar y todo hay que abrazar. Pero lo que observamos en Takiwase, que sí, la sombra psicológica, digamos, lo que correspondería a inconsciente personal, hasta colectivo, ¿no? Se puede abrazar y después discernir qué quiero y guardarlo y qué no quiero y soltarlo, renunciarlo o trabajar sobre esto. Pero después hay sombra que es espiritual, ¿no? Que ya corresponde a, digamos, lo que yo llamé espíritus, o lo que se llama acá también en la tradición espíritus. Y esto no se, según Mm. abordaje de medicina tradicional, no se abraza ni se integra, se
limpia, se expulsa. ¿No? Ujú. Entonces ahí para mí como se separan los caminos, ¿no? Ya. Que veo que hasta lo psicológico me da sentido, también a lo que él decía, que es como un arquetipo, algo que tiene a la vez carga emocional y a la vez una fuerza propia y que puede ser fuerte para impulsar a uno a crecer o hasta destruir a la persona, ¿no? Pero sí, para mí, yo ahí veo que esto ya toca la dimensión espiritual o ya corresponde a la dimensión espiritual, que él nunca le puso este nombre y volviendo al principio, no sé por cuál razón, si no lo veía o no lo quería decir o Ujú. bueno. Mira, yo, como tú sabes, soy químico farmacéutico, entonces también para mí este término es difícil, ¿no? Como si, o sea, Mm, cada vez que entramos en el mundo de la ciencia, el tema espiritual se hace muy complejo, ¿no? Muy difícil de abordar. mm, Y hasta porque me parece a mí, por lo menos en la realidad cotidiana, digamos, en tema de salud, en principio la espiritualidad se quedó fuera, ¿no? En la iglesia, en las religiones, mm, ¿no? No entró, por lo menos en ámbito de la biomedicina contemporánea. Bueno, ahora parece cada vez más, ¿no? Que también el mundo de la biomedicina se da cuenta de este ámbito, de la esfera espiritual, aunque sigue quedando difícil, ¿no? De dar una definición bien precisa, ¿no? De alguna forma. Pero me encantó, me gustó mucho eh, lo que tú dijiste de que este aspecto, este ámbito espiritual se queda en el cuerpo físico, ¿no? En mm, el mm, cuerpo físico, ¿no? Ahí también las emociones que hay que desbloquear, ¿no? Para observar un efecto terapéutico. Y como es difícil en mi ámbito, yo como farmacéutico especializado en plantas medicinales, hablando de espíritu de las plantas, se hace difícil para mí que mis colegas me entiendan, ¿no? mm, Pero así es, ¿no? Así es en la Amazonía, todos lo sabemos ahí. Entonces, de reflejo, quería escuchar un poco tu visión, o lo que nos puede decir con este abordaje moderno del uso de sustancias psicoactivas, psicodélicas, ¿no? En tema de terapia. mm. Porque ya lo hemos abordado algo acá en este espacio de charla e investigación, pero quería aprovechar de tu presencia, ¿no? Repito, como científico de un lado, psicólogo y terapeuta de otro, bien metido en el mundo de la medicina amazónica, si nos puede decir algo en comparación entre el modelo Takiwasi, ¿no? Que tú conoces, y eso de la psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿no? Porque creo que el tema de la espiritualidad es otra vez ahí donde se separan las cosas, así me Mm. parece. Bueno, es buena pregunta, ¿no? Sobre todo porque ahora se ve que a nivel europeo, bueno, Estados Unidos, yo diría quizás mundial, es un poco boom, ¿no? Como segundo despertar del uso de los psicodélicos y se ve mucho las terapias con ketamina, con DMT, ¿no? Con MDMA, etcétera, con LSD también vi. Y bueno, primero lo que se observa, que la gente que viene a Takiwasi, que pasó por estas experiencias, no siempre está bien. Yo voy a partir un poco de la experiencia clínica, después podemos polemizar por qué es así, ¿no? Pero el hecho es que hay gente, personas, que le aportó algo, sobre todo de su inconsciente, ¿no? De que hay cosas que salieron, que pudieron darse cuenta. Después hay personas donde no pasó gran cosa y después hay pequeño porcentaje de las personas que desde ahí empezaron a sentir algún tipo de perturbación, que dicen que, bueno, desde esta experiencia o como dentro de terapia asistida o dentro de, digamos, de autoterapia, para darle algún nombre, ¿no? De uso de estas sustancias con intención de encontrar alguna respuesta a sus problemas, tuvieron lo que, digamos, el mundo occidental llamaría bad trip, ¿no? Mal viaje, dicen a veces. Que ellos mismos dicen, bueno, sentí, no sé, una presencia oscura o algo que entró en mí y después empecé
posteriormente tener ansiedad, depresión, paranoia, perturbación de sueño, ¿no? Y desde lo que observamos en Takivasi muchas veces era un tipo de contaminación espiritual. Porque cuando uno consume cualquier sustancia psicoactiva, incluyendo la ayahuasca, se abre energéticamente su cuerpo energético, su cuerpo invisible. Por eso tradicionalmente se toma justamente para esto, para abrir, para limpiarse y recibir lo bueno. Pero si esta apertura se hace sin ritual, sin ser guiado, sin reglas, sin protección, y sin que la persona realmente sepa manejar este aspecto energético y espiritual, siempre hay un riesgo que entre algo, ¿no? Que una persona se contamine, ¿no? Entonces, y estas personas después cuando vienen, se ve que después de limpiarlas de esta contaminación se normalizan. Entonces es una especie de confirmación que realmente lo que les perturbó fue esta contaminación. Es como, ¿no?, una cosa. Y otro, tradicionalmente los alucinógenos o psicodélicos se usaban en contexto ritual. En todas las culturas o en mucha mayoría de las culturas se usaban, pero siempre en contexto ritual, administrado por una persona, digamos, sabia, ¿no? Un chamán, un curandero, un sabio. No cualquier podría administrarlo, ni siquiera cualquiera podía acceder, y con reglas y con guía, porque justamente la base, la esencia es que además de lo inconsciente, que es secundario tradicionalmente, se maneja la dimensión energética espiritual. Entonces, cuando nosotros, ¿no?, según mi punto de vista, lo separamos de este contexto y uno lo usa un poco como quiere, aunque tratando de ser prudente, es una especie de ruleta rusa, ¿no? No sabe qué le toca, ¿no? Esto por un lado. Y por tercer punto, yo veo ahí también cierta falta de respeto a la tradición indígena, ¿no? Igual como pasó con tabaco, que se extrajo del contexto original y se empezó a volver como droga y problemático, igual como pasó con la coca, igual como está pasando con la ayahuasca, ¿no? Entonces, ellos eran o son un tipo de guardianes de conocimiento porque es una medicina milenaria. Acá encontraron recipientes de ayahuasca que tenían 5 o 6 mil años. Y es toda una ciencia que tiene su sistema de diagnóstico, de manejo, ¿no?, donde el cuerpo y preparación de curandero es lo esencial, más importante que la sustancia o que el contexto. Y si se extrae solo la sustancia y se empieza a usar, se totalmente como cambia todo el contexto del trabajo, ¿no? Ahora me viene, quizás es un ejemplo un poco sencillo, pero es como si uno agarra un cuchillo de cirujano y se pone a operar, tiene un buen cuchillo, pero no sabe nada sobre cómo es el sistema del cuerpo humano, qué conocimiento se necesita, cómo intervenir si pasa tal problema o tan inconveniente. Bueno, entonces vemos que a veces hay cosas buenas, pero también se ve el, digamos, lado problemático. No se empieza a ver ahora, no sé cómo será en años, si va a mejorar o más bien va a empeorar porque se va a volver a como algo más difundido. No, es verdad. Yo también estoy pensando cómo pueda evolucionar, ¿no? Porque de un lado hay un interés en la sustancia en sí, porque hay datos clínicos según el modelo de la biomedicina occidental que parece indicar cierta eficacia, seguridad, etcétera, a nivel de molécula química. Pero, como tú dices, es como si bueno, primero no hay falta de respeto hacia tradiciones milenarias y más allá de la falta de respeto, a mí me parece que si, si tú no sabes bien cómo hacer algo, mejor si preguntas a alguien que sí que lo hace desde tiempo, ¿no? Y lo sabes hacer, muy sencillo, ¿no? Y entonces no entiendo por qué el mundo occidental sigue pensando que es el mejor y los pueblos indígenas siguen siendo primitivos, porque en la realidad así parece ser, ¿no? Porque es como decir, hay que medir con el modelo occidental
y solamente con eso, ¿no? Mm. Pero al mismo tiempo el tema espiritual no entra en la discusión biomédica. Entonces es una contradicción, ¿no? En sí, entonces este rol, repito, vuelvo ahí, ¿no? Del tema espiritual, porque me parece que, bueno, tú que dices, el ritual es algo que mueve el mundo Claro, espiritual. es un conjunto de gestos en el mundo material que es operativo y eficaz en la dimensión espiritual. Ah, Y eso lo entendemos todo, porque si vamos a la iglesia, en cualquier iglesia, se asocia rápidamente la misma palabra mm, ritual o ceremonia con algo de la iglesia, del mundo religioso, espiritual. Ahí sí, pero si luego estos expertos indígenas, sobre todo, ¿no? O la sabiduría que todavía tienen, te dice que no se puede hacer algo bueno sin mover también esta mm. dimensión espiritual, o hasta el contrario, ¿no? Porque esta dimensión espiritual, me parece entender, también se puede mover para hacer algo malo, ¿no? Claro, o Entonces puede ahí ser perjudicial si está descuidada. está descuidada. Mm, Entonces, yo creo que Taki Wasi y gente como tú, sobre todo, ¿no? Que tiene dos tradiciones, se podría decir, ¿no? mm. La occidental y también la tradición amazónica. ¿Cómo se podría de alguna forma incluir este ámbito espiritual en el paradigma científico y por lo menos biomédico moderno? ¿Dónde se podría hacer cosillas para que se incorpore, ¿no? Esta práctica? Lo que son rituales Mm. son práctica terapéutica. Hay que, a lo mejor no solamente terapéutica para la salud humana, esto lo hemos discutido en esta sesión, ¿no? Puede ser la relación con el medio ambiente y temas Mm. ambientales. Pero bueno, hoy en día hablamos de salud humana, entonces, ¿qué se podría hacer para empujar que se vaya incorporando las prácticas espirituales en el mundo de la biomedicina moderna? Bueno, es gran pregunta. Difícil, difícil decirlo porque es casi, a veces veo que es un poco como se ponen en lucha, ¿no? Como si la ciencia versus la espiritualidad serían dos mundos separados y que uno es más racional o es más espiritual, que no es verdad, porque si uno realmente busca la verdad y quiere ser racional, al fin le va a llevar a incluir la espiritualidad, pero a veces se presenta como si fuera algo separado. Pero yo empezaría con los hechos y con mirar a las personas, ¿no? Así lo descubrí también yo, por qué es así, cómo explicarlo, de dónde viene, no lo sé. Pero lo que sé, que es algo que observan personas, que por aquí así pasaron miles de personas, o miles de personas, ¿no? Cuando a veces hago informe, seguro hubo más que 10.000 tomas de ayahuasca como individuales. Entonces hay gran cantidad de personas que describen unos hechos que después tienen consecuencias concretas en su vida, positivas o negativas, ¿no? Entonces yo creo que limitarnos a medir solo lo para que tenemos instrumentos y hacernos ciegos ante otra realidad, me hace un poco recordar esta broma del borracho que busca la llave bajo de la lámpara, ¿no? Y le dicen, tú la perdiste ahí, él dice, no, pero acá hay la luz, ¿no? Pero Ok, la luz, ¿dónde se puede ver? como Solo que acá puede queremos ver. medir donde conocemos, pero Mm, ignoramos que la gente describe las experiencias, ¿no? mm, Y igual como terapeutas, creo que es importante escuchar a las personas, porque hasta las personas mismas dicen, mira, doctora, yo siento, es exagerado, pero a veces dicen, yo siento que tengo un diablo, yo siento que ahí veo algo oscuro que me perturba, o al contrario, tienen también buenas como inspiraciones, digamos, ¿no? O llamadas para hacer algo bueno. Entonces yo creo que quizás empezar con un poco más humildad y escuchar a las personas, ¿no? Porque al fin esto es el punto de la realidad, ¿no? Nuestros números y estadísticas y, ¿no? Ver qué los sale en la teoría, pero miremos el mundo como es y qué cuentan las personas de su experiencia real, porque si no, también la ciencia se puede volver algo abstracto que circula en circuito de los científicos, mm, pero alejado de la vida concreta, ¿no? Y de lo que yo entendí, la ciencia era para que sirve al servicio
de la vida, al servicio de las personas para que estén mejor, para ver qué les ayuda y qué no les ayuda, ¿no? Y creo que nos un poco olvidamos como para que dónde está el lugar también de la ciencia. Es que a veces, cada vez más me parece la ciencia está al servicio de la economía, ¿no? Del Sí, poder, sí, y, como palabra que dice la verdad, ¿no? Y sí. esto ya nunca es bueno, me parece. Pero sí, muchas gracias porque es importante de alguna forma escuchar, ¿no? Estos tipos de comentarios porque es un tema abierto, esto está claro, ninguno tiene una solución, pero bueno, por lo menos del lado de Takiwasi es verdad que es un poco una lástima ver cuánto poca atención en realidad a este ámbito, ¿no? Mm. Del nivel espiritual se le da y por no comprometerse a veces, ¿no? Ah, porque cada uno tiene que elegir su espiritualidad, pero yo creo que son cosas que no es ahí el problema es manejar un nivel de la vida que no es así material y es más sutil y hay herramientas y los expertos en manejar estas herramientas no somos nosotros occidentales, Mm. simplemente es así. Y Entonces, los occidentales también tuvimos herramientas, ¿no? sí, En la sí, mayoría de los países había también medicina tradicional y una mirada, hoy día diríamos, holística, pero que no se veía un ser humano separado, que ujú, se, ¿no?, veía en su complejidad de cuerpo, digamos, de alma y de su espiritualidad o su también su como energía, o para ponerle ujú. alguna palabra. Era parte también de nuestra tradición. Claro, claro, porque, bueno, esta es mi consideración, es que la maestra en realidad siempre es una, ¿no? El planeta Tierra, ¿no? Que te Mm, enseña la naturaleza y desde ahí, y Padre Cielo, ¿no? O sea, el mm, mm. conocimiento llega a todos los humanos desde la misma fuente, ¿no? Pero es solamente cuando el conocimiento se queda en los textos escritos, ¿no? Y es que están escritos por humanos también. O sea, nos hemos encerrado entre solamente humanos, ¿no? El conocimiento viene de humanos a humanos a humanos y luego nos perdimos, como parece, ¿no? Sí, y Estamos mucho perdiendo un racional, poco. ¿no? Yo tampoco estoy idealizando del conocimiento del mundo indígena, ¿no? Yo creo que en Ujú, muchas cosas nosotros, digamos, hemos evolucionado para bien, ¿no? Porque a veces hay también ujú, una idealización y hay cosas que ya, nadie de nosotros quisiera vivir, el mundo ujú, indígena. Pero de alguna manera veo que guardan a través de la medicina tradicional esto que nos lleva un poco a nuestro origen, de ujú, escuchar el cuerpo, de ver la sabiduría que está en el cuerpo, en la naturaleza, y de ujú, conectar con Dios y con lo divino, ujú, ¿no? Entonces, de alguna manera, como si volver a esta fuente no es para retroceder, pero para recordarnos y renutrirnos de algo de que nos hemos alejado y vemos las consecuencias, ¿no? El mundo occidental está bastante perdido desde mi punto de vista. Por eso viene tanta ujú, gente y tanta ujú, gente busca las alternativas como sea, porque sienten que necesitan algo. Ujú. ujú. Entonces, no Sí, lo digo para idealizar el mundo indígena, pero, ¿no?, yo descubrí ahí esta herramienta que nos ayuda a despertar, digamos, también esta memoria antigua que está en nosotros, y a la vez sí, como sanar sí. el cuerpo y el espíritu que hemos olvidado, convertirnos un poco como en el cerebro, ¿no?, o en lo racional. Mm. Sí, no hay que idealizarlo, pero ni tampoco colonizarlo otra Mm, vez de una forma diferente, pero cuando tú pones encima, ¿no? Tu mirada científica a un conocimiento ancestral y mm, es una nueva forma de colonialismo al final. Entonces, mm, ahí hay un poco que cuidar. Como mm, es también una forma eh, un poco así de parecida al colonialismo lo que está ocurriendo con el turismo chamánico. De esto quería hablar contigo como, digamos, último tema, ¿no? Me gustaría abordar un ratito rápido y estamos acercándonos, ¿no? Un poco a terminar esta charla. Entonces, si luego hay algún comentario o cuestión desde la gente que quiere escribir sus preguntas, pero esto te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo lo ve?
lo que está conocido como turismo chamánico. Sé que escribiste un artículo científico hace años, Mm. entonces viviendo ahí en Tarapoto, en Perú, durante tantos años, ¿no? Has visto evolucionar, ¿no? Toda esta gente que desde el extranjero va llegando a la Amazonía en búsqueda de experiencia, ¿no? De este tipo con la medicina, sobre todo con la medicina tradicional amazónica, la ayahuasca. ¿Y cómo lo ve esto en general? Si ves una dirección para algo que sea útil, ¿no? Para también el Mm. occidente, para abrirse un poco, y pero también los riesgos, el Mm. peligro, ¿no? Que hay atrás. A ver. Bueno, es un poco complejo, ¿no? Yo, como dices, hemos hecho investigación con pequeño equipo de nuestra universidad en esos tiempos, República Checa, puede ser como 10 años atrás ya que fue publicado y creo que desde ahí creció este fenómeno, ¿no? Se ve cada vez, yo diría, más personas que vienen a Perú, bueno, a Sudamérica, también a veces a México, ¿no? En búsqueda de una sanación. Yo cuando hacía investigación buscaban la gente sanación, pero también justamente la espiritualidad, más en el sentido, encontrar un sentido de la vida, ¿no? Sentían que, digamos, los valores y la vida en Europa, que soy de Europa, como es superficial y les deja un tipo de vacío y están buscando algo más profundo. Entonces, la búsqueda, había ahí como una búsqueda, yo creo que comprensible y legítima, pero muchas veces como mal, digamos, mal gestionada, ¿no? Porque la gente, justamente lo que dije, muchas veces idealiza el mundo indígena también. Entonces, cualquier persona que se presenta que ofrece la ayahuasca o las, bueno, más que todo ayahuasca y es chamán, les da confianza, ¿no? Y esto también después produce, digamos, tentaciones en el mundo indígena, ¿no? Empezar a ofrecer las plantas por dinero, más que todo por poder, para conseguir las mujeres. Y este encuentro, bueno, por un lado hay beneficios, pero por otro trae muchos problemas. Cada vez más crece la oferta del, digamos, del mercado chamánico. Y esto, dentro de esto se presentan situaciones que son peligrosas. Hay, digamos, hay curanderos muy pocos que todavía trabajan bien y realmente pueden a la persona acompañar en sanación, en su búsqueda. ¿No? Después se ve que hay gran, digamos, porcentaje de las personas que es más que todo engaño por dinero y bueno, no perjudica, pero tampoco la persona saca mucho de ahí. Pero después hay también un grupo, digamos, de personas cuyo trabajo sí es perjudicial, o por cosas visibles como abusos sexuales que se ven, ¿no? O no sé, estafas, robos, pero también por consecuencias que pueden haber a nivel espiritual, energético, que los occidentales somos pocos conscientes de ellos y que cuyas consecuencias no se ven tan inmediatamente. Entonces, como digamos que se hace un trabajo torcido o mal orientado y la persona después puede tener, digamos, efectos adversos, para poner alguna palabra, ¿no? Pesadillas, perturbaciones mentales, emocionales, relacionales. ¿No? Y hasta aquí a veces acuden las personas que buscan después ayuda, que dicen, bueno, tomé ayahuasca y me quedé mal, ¿cómo hago? ¿No? Y no es en sí la planta, pero la forma, el uso que se le dio, ¿no? Ahí vuelvo otra vez a lo de contexto, cómo se usa el ritual. ¿No? Ujú. Entonces, yo lo veo como algo perjudicial, por un lado, o riesgoso, tanto para la gente que viene como para la población indígena, que ven algo, algunas personas se están torciendo ante estas tentaciones, como digo, de dinero, de poder, de mujeres, ¿no? Hay también frutos buenos, porque hay personas que encuentran ahí las respuestas a sus preguntas, a su sanación, pero creo que es muy importante ser bien prudente en ver a quién acudir y Ujú. discernir, ¿no? Mirando un poco cómo está la vida de la persona, si es coherente lo que dice con cómo está, ¿no? Ver un poco más que se puede cómo está su vínculo con dinero,
con las mujeres, ¿no? Con su mujer, en su comunidad, ¿no? Cómo están las experiencias de personas que conozco que pasaron con esta persona, cómo ujú, están, ¿no? No solo inmediatamente si están encantados o no, pero un poco a largo plazo, si hay mejoramientos en su vida. ujú, Entonces, yo creo que se necesita mucha prudencia. Por eso Takivasi, por ejemplo, nunca defiende ayahuasca. Defiende cierta forma de uso de ayahuasca, ¿no? Y esto ujú, es importante. ujú. Es Bueno, verdad, es un sí, tema sí. amplio, no voy a ampliar más. No, 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 muy importante, yo creo, recomendaciones muy útiles, sobre todo por quien viaja por primera vez a Perú Mm, o en general a Sudamérica en búsqueda de este tipo de experiencia, ¿no? Y también sería al revés, porque acá hay curanderos, ¿no? Que cada sí. vez más viajan en el mundo occidental y trayendo su medicina, pero como tú dices, al final bien importante sería conocer primero, ¿no? Quién convida todo eso. Y, bueno, y veo acá una pregunta interesante sobre, yo creo que se refiere al tema un poco de la integración, ¿no? Porque Mm, nos comenta que, de saber de qué manera interpretar los tantos mm. mensajes que llegan, ¿no? Durante una ceremonia, ¿no? Y a veces se inquieta un poco de la interpretación, ¿no? Que se le puede dar a, 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 a este tipo de mensaje, ¿no? Que uno recibe durante la ceremonia. Yo creo que se refiere un poco al trabajo de integración, ¿no? Que se hace Mm, mucho mm. en Takibo así justamente para, eh, bueno, a ver qué nos comentas tú. Sí, sí, sí. Acá en Taquimasi justamente trabajan, digamos, en conjunto, en equipo, los curanderos y los psicólogos o terapeutas. Bueno, los pacientes también, además, hay varias formas de integración, digamos, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, residentes, tienen en la mañana trabajos, ergoterapia, ¿no? Tienen o sea, deporte. Ahí es, digamos, un tipo de integración que pasa por el cuerpo, ¿no? Para que la persona pueda también bajar al cuerpo, bajar a su cotidianidad. No, no es conveniente estar ahí solo tomando las plantas y mirando con ayahuascas cositas, pero a ver cómo está su día a día, ¿no? Su trabajo, la convivencia con otros pacientes. Entonces es una forma, digamos, de integración, yo diría, inconsciente a través del cuerpo, ¿no? Como no quedarse solo en, digamos, en lo mental o en la vivencia, pero bajar al cuerpo, porque hay una parte de integración que hace cuerpo por sí mismo, ¿no? Muchas veces cuando hay cosas fuertes, decimos a las personas, come, descansa, ¿no? Y después haz tu vida y las cosas se asientan. Pero después hay también trabajo, digamos, terapéutico, donde ya vamos más a los contenidos, a lo que uno vio, lo que uno entendió, percibió. Y ahí el tema de integración o discernimiento es clave, porque a Ujú, veces las personas se confunden, ¿no? Digamos que para los indígenas es más natural entender el lenguaje simbólico de las plantas, porque muchas veces hablan en lenguaje simbólico. A veces no, a veces hay recuerdos concretos o cosas de mi vida, pero muchas veces es simbólico. Y después el tema es discernir de dónde viene la información, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, la planta me dijo, ¿no? Los pacientes, la planta me dijo que ya estoy sano y debo terminar mi tratamiento. Bueno, yo creo que más lo dicen sus resistencias que la planta. Entonces, discernir qué es realmente algún tipo de mensaje que viene del mundo espiritual y qué es mensaje que viene del mundo interior, que tampoco es como menos válido, pero hay que saber que esto nace de mí. ujú. Y qué parte viene, digamos, de buena inspiración y qué parte de mala, a nivel espiritual, digamos, de buenos y malos espíritus. Y de parte interior, digamos, no sé, de mi sabiduría y de mis miedos, de mis proyecciones, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, un caso de un paciente que veía que su mujer está infiel a él. Mm. Y se quedó que la planta me dijo que mi mujer me está engañando, ¿no? Y si esto no se discierne, puede separarse con la mujer o no sé, pegar al hombre, ¿no? Lo que sea.
Y al fin resultó que más bien la ayahuasca le mostró sus celos, ¿no? Porque lo soñaba también, y que le muestra su miedo o sus celos, cómo él percibe inconscientemente a su mujer, siempre con esta preocupación que esté con otro. Entonces, más bien él necesita trabajar sobre sus miedos, ¿no? Porque su padre era infiel a su madre, etc. Entonces es muy importante discernir si se trata de información de afuera o algo de mí, de buena inspiración y de, digamos, mala, de dónde viene esta inspiración, y Ujú, después ver qué hago, ¿no? Una parte de discernimiento tiene que ver con ver también mi, digamos, mi vida, ¿no? Trasfondo de la persona, mi historia, este tema, esta emoción la conozco de algún lugar, de mi vida presente, de mi infancia, ¿no? ujú, Ver un poco como la historia personal de de la persona. A veces también los elementos están vinculados con algunos elementos en los sueños, ver su vida presente, para ayudar un poco a entender qué es lo que la planta le está enseñando, ¿no? Siempre ujú, les digo que además de la curación es un tipo de pedagogía que la ujú, planta le está enseñando, mostrando, ¿no? ¿Qué es lo que te dice? ujú, Y ujú. después ver qué hago con esta información para que no se quede solo como algo mental, cómo lo aplico en mi vida, Ay, ¿no? qué ¿Qué hago interesante. en mis relaciones o conmigo mismo o en mi rutina diaria para que esto se materialice, para que no se Ujú, quede solo como un alimento mental? Porque hay ujú, personas que tienen un montón de información, pero su vida no hay gran cambio, pero para que realmente la vida puede cambiar, ¿no? Y a veces digo a las personas, mejor tómate una o dos cosas de la sesión y ujú, aplícalo, que montón de informaciones que se quedan en el aire, ¿no? Que esto primero ujú. te va a llevar a más frutos y a un cambio real en tu vida. Ah, muy útil eso, ¿no? Pocas cosas, pero efectiva, digamos, hay que hacer. Ujú. Y con Mira, a un ver, tipo te voy de a leer perseverancia o disciplina, ¿no? En aplicarlo. claro, claro. Te voy a leer rapidito una última cuestión, luego cerramos, pero me parece interesante. O sea, hemos hablado de tratamiento, digamos, individual al final, ¿no? Sobre todo Takiwasi está Mm, intentando sanar o tratar a drogadictos, ¿no? En su, ayudarle, ¿no? En su proceso de sanación de uso, mal uso, digamos, de sustancias. Pero acá nos preguntan si hay la posibilidad también de hacer una sanación a un nivel más colectivo, ¿no? Al inconsciente colectivo, a un pueblo, a una comunidad, a través de eh, este tipo de terapia, o sea, de rituales. O sea, me parece entender esta pregunta como no solamente a nivel individual, sino estos rituales podrían sanar una comunidad hasta un pueblo. Eh, ¿Qué piensas tú? bah, A mí me parece una yo pregunta. creo que de alguna forma sí, ¿no? Por un lado me hace pensar lo que compartí al comienzo, cuando, por ejemplo, yo de alguna manera ayudé a limpiar algunas cosas de mi familia y mi familia mejoró sin que tomen ninguna planta los demás, ¿no? Entonces, y se ve también el nivel en caso de los pacientes que hacen procesos intensos de 6, 9 meses, que su familia empieza a mejorar, como si algo se libera, Mm, limpia. mm, mm, Casi mm, mm, siempre hay beneficios para toda la familia o para gran parte de la familia. Por mm. parte también se les instruye, se habla con ellos, pero aún si no se habla, se empiezan como, sí, mover las cosas. Y por otro lado, me hace pensar la experiencia cuando año pasado vinieron, por ejemplo, grupos de líderes indígenas de los Waoranes, Ujú, que su objetivo no era curación personal, aunque era una parte, pero era para ayudar a defender su territorio y para ser mejores líderes y para ujú, trabajar para su pueblo, que es un poco su misión, defender su territorio en las luchas contra compañías petroleras, etcétera. Pero tomaron ellos plantas para primero trabajar lo suyo, para ser mejores líderes, y también como la tercera sesión de ayahuasca era como colectiva, para ver qué hacemos como grupo, como comunidad, que podemos mejorar o integrar en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, para bien. Y tuvieron varias inspiraciones que ahora están, bueno, luchando, pero tratando ahí aplicar.
Entonces, desde ahí podría imaginar que las plantas podrían ayudar también en lo colectivo, por lo menos de familia o de comunidad o de un Ujú, grupo, ujú, ujú. Ah, ¿no? Y al fin interesante. creo que cada persona que mejora su estado, digamos, global y espiritual, es también una pequeña luz que después ilumina a los otros. Eso siempre, esto seguro, pero sí, era interesante ver a nivel de colectividad, ¿no? Como un Mm. ritual más allá del individuo, ¿no? Digamos así. Pero sí, me parece esto enganche a lo que dijiste, ¿no? De tema transgeneracional, me Mm, parece ya indicar una posibilidad muy concreta de alguna forma, y desde ahí engancharse a una familia más amplia, ¿no? Que mm. sea una comunidad, hasta un pueblo, ¿no? Una nación, ojalá. Y aquí nos preguntan si, cómo se podría, ¿no? Distinguir eh, un estadio místico, espiritual, auténtico de una psicosis. O sea, es algo que ya entramos cada vez más adentro, ¿no? Del ámbito terapéutico. Yo no sé si quieres contestar algo acá o si prefieres que a lo mejor Takiwasi está abierto, ¿no? El área de terapia, a recibir correos para preguntas y poder contestar de una manera un poquito más tranquila. Sí, Sí, yo creo que ese tema bastante amplio, ¿no? Solo sí. quizás diría que en estado místico hay un tipo de, lo que veo yo, ¿no? Yo tampoco soy gran experta para esta temática, pero lo que veo que hay un tipo de orden, que las personas de alguna manera están como ordenadas, que puede Ujú. ser una experiencia fuerte, pero produce un tipo de orden, ¿no? Y como dentro de la persona. El Mientras estadio en estado místico. psicótico causa el desorden, la desesperación, la Interesante. confusión. En estado místico no se ve desorden, no se ve la confusión, no se ve desesperación, Ujú, ujú. ¿no? Que las Ay, 2 son, digamos, como una conciencia que se abre o un encuentro fuerte con la dimensión espiritual, pero sí, uno está como ordenado, trae más como la claridad, a pesar de que puede parecer incomprensible, es a la vez comprensible y claro, y trae ujú, como orden y sí, cierto tipo de, no sé si llamarlo paz o estabilidad, ¿no? Mientras que lo otro más induce al desorden, confusión, ujú. desesperación, miedos. Ay, Bueno, yo lo dejaría gracias. ahí como muy globalmente. Claro, claro, claro. No, no, muy interesante esta descripción, ¿no? Muy sencilla de alguna forma, pero muy precisas también, me parece. Verónica, ¿qué decir? Yo me quedaría contigo hablando de estas cosas mucho más tiempo. Ya hemos hecho una hora, entonces creo que, bueno, te agradezco mucho de verdad por el tiempo que nos dedicaste acá y agradezco, ¿no? A toda la gente que estuvo acá escuchándonos y nada, acá seguimos con este tipo de webinars y la próxima vez va a ser la semana que viene ya con un investigador italiano, pero que muy metido en Perú, es un antropólogo y lleva muchos años en Perú trabajando en temas de comunidad indígena, muy interesante. Ya lo veremos la semana que viene. Verónica, yo te Bueno, agradezco otra vez muchísimo. te agradezco la invitación, ¿no? Y bueno, quizás un día continuamos. Me encantaría, de verdad, porque cada vez que entramos adentro del tema de terapia con los expertos de Takiwasi, de verdad, se abren puertas y sería interesante poder seguir más a fondo. Ya, Bueno, gracias. con gusto. Ya, gracias otra vez y Buen saludos día a también todos. a todos. Ya, saludos a todos.